Muy bien, buenos días a todos. Me alegro de verlos en este día tan bonito y Buenos días. con harta luz, con harto sol, por lo menos donde yo estoy. Así que, y ese es el tema que vamos a ver hoy día. Vamos a empezar a ver lo que es la luz y tratar de entender varios conceptos básicos que son importantes. Así que les voy a compartir pantalla para poder ver la presentación. Eh, ¿Están viendo ahí una presentación que dice naturaleza de la luz? ¿Sí? Sí, sí se ve. Ya, perfecto. Entonces empecemos. ¿Qué es lo que tenemos? Primero, ¿de dónde proviene la luz? De muchas partes, por supuesto, pero la más importante y la que tiene que ver con todos nosotros, con la vida, con la Tierra, es el Sol. La radiación visible y todo el resto de las radiaciones provienen del Sol. Y vamos a ver un poco, tratar de entender qué es lo que es esta radiación. Si se fijan un poco, cuando la luz llega a la Tierra, tiene un efecto, bueno, no solo iluminar. ¿Cuál es el efecto más importante y por qué genera la vida? Porque cuando la luz llega a la Tierra, las hojas, la, la, la vegetación, transforma esa luz en proteínas y esas proteínas a su vez sirven para todo el resto de la cadena alimenticia de todos los seres que vivimos en la Tierra. Eh, ¿Por qué se produce esta transformación? Algo de esto vamos a ver en la clase, pero la luz es realmente importante para todos nosotros. Empecemos un poco a tratar de entender qué es lo que es la luz. La luz es, primero que nada, una forma de energía. La energía es un concepto que es un poco difuso, porque no es algo que uno pueda tocar o uno puede sentirlo, ¿ya? Pero no tocar la energía. Entonces la luz es una de las formas de energía y que además esta luz tiene un comportamiento dual. Eh, en algunos casos la luz se comporta como ondas y en otros casos se comporta como partículas. Las ondas, vamos a ver un poco cuáles son estas dos formas de comportamiento y esas dos formas de comportamiento a su vez determinan los efectos que produce la luz en todos nosotros, los efectos ópticos, la iluminación. Tipo de iluminación tiene que ver a veces que se comporta como onda y otras veces que se comporta como partícula. Entonces, empecemos un poquitito a propósito. Cuando se comporta como partículas, a esas partículas se le llaman fotones. Los fotones son unas partículas que no tienen masa y que solamente tienen energía. Cuando se comporta como ondas, las ondas es algo que nosotros entendemos un poco más fácil, ¿cierto? Lo más típico es cuando uno va al mar y uno ve ondas en el agua, las olas. Las olas son ondas que se mueven en el mar. ¿Y qué es lo que son las ondas? Las ondas son una forma de energía. Entonces, cuando uno ve una ola en el mar, uno no está viendo el agua que se está moviendo, sino que uno lo que ve es que se mueve es la energía. Si se fijan con cuidado en una ola, la ola puede avanzar, qué sé yo, 50 metros. Si están en una playa más o menos ancha y bajita, van a ver que la ola puede avanzar, qué sé yo, 50 o 100 metros. El agua que está ahí no avanza 100 metros. Lo que avanza 100 metros es la energía, ¿ya? Entonces, la onda es una forma de energía que se está moviendo. Y hay muchas ondas, las más típicas, como les dije, son las ondas de agua, pero hay otras también que son las de sonido. El sonido, lo que yo estoy hablando y que ustedes están escuchando, es también una onda que se está transmitiendo no desde mí hasta ustedes, sino desde el parlante hasta ustedes, ¿cierto? Esa onda, en el fondo, es energía que se está transmitiendo desde el parlante hasta el oído de ustedes.
todas las ondas tienen dos características importantes, que son por un lado la longitud de onda y por otro lado la amplitud. La longitud de onda es esto que está aquí arriba, en realidad debería estar en castellano, pero ya. A propósito, antes que se me olvide, la luz, por supuesto, es también una onda. Son todas de distinta naturaleza, son distintas las ondas, pero todas son transmisión de energía. En eso hay que acordarse bien. La onda es una transmisión de energía. Veamos un poquitito más en detalle las ondas. Hay dos características que importan en la definición de una onda. Uno es la longitud de onda, y la longitud de onda es simplemente la distancia entre un máximo y el siguiente máximo. Es bien simple. Por ejemplo, la longitud de onda de las ondas de unas olas en el mar. ¿Cuánto es más o menos? ¿1 centímetro? ¿1 milímetro? ¿100 metros? ¿2 metros? ¿3 metros? Un par de metros, ¿cierto? Una onda, las olas van separadas por unos 2, 3 metros, una cosa así, o 5 metros a veces, depende. Esa es la longitud de onda, es la distancia entre una y otra onda. Ahora, las ondas de sonido con las cuales estoy hablando yo, tienen una distancia que es mucho más corta, que es probablemente, no me acuerdo exactamente en este momento, pero debe ser de unos milímetros, menos de unos milímetros, ¿ya? Las ondas de luz tienen una longitud de onda mucho más corta todavía, que es del orden de los nanómetros, pero ya vamos a verlo un poquitito más adelante. Hay otra cosa, ahora, la longitud de onda es lo que tiene que ver con esa energía que transmite esta onda. ¿Y cómo está relacionada la longitud de onda con la energía? Con esta formulita que está aquí abajo. La energía es hc partido por lambda, o h nu. Estas son letras griegas a propósito, no son letras comunes, así que tienen que aprenderse los nombres griegos. Lambda es la longitud de onda, por ejemplo, la distancia entre ese punto y ese otro punto. Nu es la frecuencia, a veces se le pone como F también, ¿ya? Pero esta letra griega nu es la frecuencia. ¿Y qué es lo que es la frecuencia? Es la cantidad de veces que la onda se repite. A ver, de nuevo, volvamos un poco al mar. Ustedes están en el mar, están mirando cómo llegan las olas del mar ahí en la playa. ¿Cuál sería la frecuencia de esa onda, de esas ondas del mar? La frecuencia es la cantidad de veces que llega una onda o una ola en un minuto o en un segundo, da lo mismo el tiempo. Si ustedes se paran y cuentan la cantidad de ondas, de olas que le llegan en un minuto, pónganle que en un minuto llegan 20 olas, ¿ya? O 10 olas, no sé. ¿Cuál es la frecuencia de esas olas? La frecuencia es 20 olas dividido por un minuto, ¿ya? O dividido por 60 segundos. Entonces, la frecuencia es la cantidad de veces que llega una de estas olas o una de estas ondas a un cierto punto, o que atraviesan un cierto punto. Y hay una relación entre la longitud de onda y la frecuencia, y esa relación es la que está acá arriba. Fíjense, 1 partido por lambda es igual a, en el caso, es h nu. Esta formulita está hecha para las ondas las ondas de, espérate, HC, me equivoqué, parece, denme un segundito. C partido por lambda igual a no. No, aquí me equivoqué, denme un segundito. Este en realidad es un C. H. A. H. Denme un segundito, ya. Momento.
Lambda nu igual C. A ver, espérense. Es que aquí lambda... Ya, ahí sí. Está un poco fea la ecuación esta, pero... se ve un poquitito fea la ecuación, pero se entiende, creo, ¿cierto? Ya. Lo que les decía, hay una relación entre la longitud de onda y la frecuencia. La longitud de onda es lambda, la frecuencia es nu, y la relación es que lambda nu igual c. ¿Qué es lo que es c? C es la velocidad de la luz en el vacío. Esta fórmula que está acá arriba es válida para las demás ondas también. O sea, por ejemplo en el mar, la frecuencia de las ondas del mar multiplicada por la longitud de onda les va a dar la velocidad de las ondas en el mar. Entonces, para otras ondas es la misma fórmula, pero lo que cambia es este c. Este c es en realidad la velocidad de la onda. Para las ondas de sonido tenemos lo mismo. La frecuencia de las ondas de sonido multiplicado por la longitud de onda del sonido les da la velocidad del sonido, ¿ya? Entonces, esa es una característica de las ondas. Siempre las ondas tienen esta característica, que lambda nu igual c. Ahora, la otra característica es que las ondas tienen energía, y la energía está dada por esta formulita que está acá abajo. Esta que está aquí está hecha para las ondas de luz, ¿ya? Y en el caso de las ondas de luz, este h que está aquí se llama la constante de Planck. Pero la energía, y la energía por lo tanto de esas ondas se puede calcular como hc partido por lambda. Entonces, tenemos esa característica de las ondas, que la longitud de onda está relacionada con la energía y también con la velocidad. Y hay otra cosa que tiene que ver con las ondas, que es la amplitud de onda. La amplitud de onda tiene que ver con, bueno, tiene que ver con la intensidad. ¿Qué tan intensa es la onda? Esto también es fácil de entender, ¿cierto? Si yo tengo una luz muy intensa, ¿qué es lo que significa que la luz sea muy intensa? ¿Significa que cambia la longitud de onda? No, lo que cambia es la amplitud de onda. Entonces, para que la luz sea intensa, significa que este movimiento oscilatorio, este es alto, esta parte de aquí, este máximo es alto, es grande. Eso significa que sea muy intenso. Entonces, cuando la intensidad de la luz cambia, significa que esta onda es más alta, ¿ya? Lo mismo pasa con las ondas en el mar, las olas. Cuando hay una tormenta, lo que ustedes tienen es que la intensidad es más grande, las ondas son más altas, son más grandes las olas, ¿cierto? La frecuencia y la longitud de onda cambian seguramente un poco, pero no demasiado, ¿ya? Las olas no llegan todas mucho más seguidas en una tormenta, sino que son más altas, son más grandes. En el caso de las ondas de luz, esto se cumple completamente, en el caso de las ondas de sonido también. Cuando yo tengo un sonido más alto, significa un sonido más intenso, significa que la onda es más alta. Pero no necesariamente que la onda cambia la longitud de onda. Ahora, la longitud de onda tiene que ver con el tipo de onda que tenemos, más o menos obvio, ¿cierto? Pero en el caso específico de la luz, la longitud de onda tiene que ver con el color. La longitud de onda de un tipo va a ser, por ejemplo, el color rojo, y la longitud de onda de otro tipo va a ser el color azul, por decir algo.
En el caso del sonido, lo mismo. Si yo cambio la longitud de onda, va a cambiar el tono. Por ejemplo, si digo o, esa es una longitud de onda, como yo lo conozco, es una longitud de onda más larga que si yo dijera no me sale muy bien, pero bueno. Entonces, la longitud de onda tiene que ver con la característica con la naturaleza de las ondas. La intensidad no necesariamente, ¿ya? Entonces, veamos un poquitito más específico lo que es la luz. La luz es una onda que es un poco más complicada que lo que les expliqué recién, pero básicamente es esa cosa, una cosa que va oscilando y que se va moviendo. Primero, las ondas viajan a la rapidez de la luz. ¿Cuál es la rapidez de la luz? Es bastante rápido, ¿alguien la sabe por ahí? ¿Se acuerdan de cuánto es la velocidad de la luz? Es más lento que una piedra, más rápido que tirar una piedra, por si acaso. La velocidad de la luz, ya que no se acuerdan, son 300.000 kilómetros por segundo, ¿ya? Hay otras características y resulta que la luz es una parte de lo que se llama ondas electromagnéticas. Y las ondas electromagnéticas tienen características mucho más amplias que lo que es la luz, y la luz es una parte de esto. Finalmente, la luz no requiere medio de propagación, no es necesario que haya un medio para el que se propague. En el caso del sonido, sí. Si se fijan, cuando en el vacío no se propaga el sonido, porque el sonido, la energía del sonido requiere del aire para poder propagarse, o requiere de un medio. En el agua lo mismo. Para que las ondas de agua se transmitan, requieren agua, por supuesto, ¿cierto? Pero en el caso de la luz no es necesaria un medio para poder propagarse. No se necesita aire para que se propaguen las ondas de luz. Se pueden propagar en el vacío. Veamos lo que es el espectro electromagnético. Como les dije recién, la luz es una parte de lo que se llama el espectro electromagnético. En el fondo, el espectro electromagnético es lo mismo que les dije recién, son ondas, y la diferencia entre estas distintas ondas es la longitud de onda. Entonces, por ejemplo, la luz visible es la luz que se encuentra en este rango que está acá. Aquí donde ven este ojo que está medio feito, pero bueno. La longitud de onda de la luz es del orden de 10 a la menos 4 centímetros. Eso lo vamos a ver un poquitito más adelante. Pero hay otras ondas que también pertenecen a este mismo espectro electromagnético, que son, por ejemplo, las ondas de radio. Y aquí no estamos hablando de ninguna radio muy especial, sino simplemente la radio del auto. Ya no hay muchas radios, ya no hay muchas otras radios, pero la radio del auto tienen ondas que son una longitud de onda muy grande, que son del orden de kilómetros. ¿Qué significa eso? Significa que si ustedes tienen una emisora, tienen una radio, la radio que emite, una antena que está emitiendo la onda sale, empieza a subir, y 1 kilómetro más allá, o medio kilómetro, depende, empieza recién a bajar. De ese tamaño son las ondas de radio, ¿ya? Después hay otras ondas que son un poco más cortas, que son las del microondas. El microondas también usa ondas electromagnéticas, que son lo mismo que la luz, salvo que son un poco más largas. Fíjense que estas ondas del microondas tienen tamaños del orden del centímetro, ¿ya? Ahora, todos ustedes deben tener microondas en la casa, y si se fijan, el microondas tiene una puerta de vidrio que está tapada como por de hecho tiene un metal, una lámina metálica con unos hoyitos, ¿cierto? ¿De qué porte son esos hoyitos, más o menos? Si alguien se acuerda, más o menos, unos 5 milímetros, 8 milímetros, son más chicas que 1 centímetro, ¿cierto? ¿Por qué son más chicos que 1 centímetro? Porque la idea es que las ondas del microondas no puedan salir del microondas, obvio, ¿cierto? Porque ¿qué pasa si las ondas del microondas salen del microondas?
Les van a llegar a ustedes y se les va a calentar la cara si están muy cerca, o se les calientan las manos y eso es peligroso. Entonces, al tener esos agujeros menores que 1 centímetro, las ondas, podríamos decir, no caben. No entran, no alcanzan a pasar por ese agujero y por lo tanto las ondas se quedan dentro. ¿Se fijan que hay un sentido para todas estas cosas que están pasando? Entonces, las ondas, y eso nos dice otra cosa, las ondas interactúan con los medios de acuerdo a su longitud de onda. Por ejemplo, en el microondas, las ondas no pueden pasar por ningún agujero que sea más chico que 1 centímetro. Bueno, estos son números aproximados, pero es de ese orden, ¿ya? Lo mismo pasaría con la radio. La radio no puede atravesar no, al revés. ¿Por qué las ondas de radio no tienen problema con los edificios? Simplemente porque las ondas de radio son tan largas que el edificio ni lo ven. La onda está subiendo y un edificio ¿cuánto tendrá? ¿Qué sé yo? 50 metros, 30 metros, 80 metros. Y una onda puede ser de 1 kilómetro. Por lo tanto, la onda es mucho más grande que un edificio y ni siquiera ve al edificio. Por lo tanto, las ondas de radio, la radio que escuchan en el auto, esas ondas no son afectadas por los edificios. Por lo tanto, pueden sin ningún problema atravesar un edificio o entrar a una casa. ¿Qué pasa con las ondas de los celulares? ¿Ya? Los celulares también usan ondas de radio, pero no usan ondas de radio, sino que usan otras ondas que son del orden de, lo que dice aquí, cerca del infrarrojo, están por aquí más o menos, del orden de 0,1 centímetro, una cosa de ese estilo. Las ondas de los celulares son ondas mucho más chicas y por lo tanto sí son afectadas por, en realidad no me acuerdo exactamente el tamaño de las ondas de los celulares, habría que mirarlo, pero son chicas. Y como son chicas, sí son afectadas por los medios materiales, por ejemplo las paredes, por ejemplo los edificios, etc. Por eso es que en un caso uno puede escuchar ondas de radio y no puede escuchar las ondas, no puede ver los celulares. ¿Ya? La luz visible lo mismo. Ahora, si nos vamos achicando un poco en el tamaño de las ondas, vamos a llegar a lo que se llama el ultravioleta, y después seguimos con ondas más chicas todavía y llegamos a los rayos X. Y finalmente, ondas más chicas todavía, los rayos gamma. ¿Qué diferencia o qué sienten ustedes qué diferencia sienten entre unas ondas de radio y unos rayos X, por ejemplo? ¿Ustedes se pondrían frente a una antena que emite ondas de radio durante un rato? ¿Se pondrían frente a qué sé yo, a un sistema de radiografía donde están rayos X? ¿Dónde preferirían estar? Es más o menos obvio. En la radio. Cerca de la radio, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia es el mismo espectro? Todas son ondas. ¿Cuál es la diferencia entre los rayos X y las ondas de radio? La longitud de onda. Obvio, ¿cierto? Pero hay algo más que la longitud de onda. ¿El daño que provocan? El daño que provocan, justamente, ¿cierto? Los rayos X, yo creo que ninguno de ustedes quiere estar un rato ahí frente a una... Incluso cuando han ido al dentista, ¿qué hace el dentista? Cuando le saca la radiografía, el dentista se pone detrás de una pared, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no quiere que le lleguen los rayos X. A ustedes les llegan igual, pero bueno. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que los rayos X hacen mucho más daño que las ondas de radio. ¿Y qué tiene que ver eso con lo que estamos viendo? Volvamos un pelito atrás. Acá. La energía. Fíjense qué es lo que es la energía de la onda. Esta energía es hc partido por lambda, ¿cierto? H es una constante, C también es una constante, ya H es la constante Planck, C es la velocidad de la luz, pero lambda no es constante. Lambda es la longitud de onda. Entonces, cuando la longitud de onda, aquí está,
cuando la longitud de onda es grande, si esto es grande, yo tengo un número dividido por otro número grande. ¿Cómo me da la energía? Chica, ¿cierto? Si yo tengo un número 10, por ejemplo, partido por 1000, 10 partido por 1000 me da 0,01. Por lo tanto, la energía en este caso es chica. Si la longitud de onda es poca, es chica, entonces esto dividido por la longitud de onda me va a dar un número grande. Por lo tanto, este número dividido, por ejemplo, por 0,01, si yo tengo 10 dividido por 0,01, ¿cuánto me va a dar? 1000. Por lo tanto, la energía va a ser 1000. Entonces, si se fijan, acá la longitud de onda es chiquitita. Por lo tanto, la energía de estas ondas es mucho más alta que la energía de estas otras ondas. Se fijan entonces que la energía es lo que hace la diferencia, y por supuesto la energía es lo que hace la diferencia en ustedes. Si les llega mucha energía, esa mucha energía les puede producir daño, ¿ya? Hay otro detalle también que lo vamos a ver un poco más adelante, que tiene que ver con la intensidad, la energía y la intensidad. Son dos cosas distintas. Pero un poco esto les da una idea de qué es lo que es el espectro electromagnético. Es importante que sepan que la luz entonces es una parte solamente, una parte chiquitita de este espectro electromagnético. Y que todas estas distintas cosas que tenemos acá se comportan, las leyes, las ecuaciones son las mismas para todas estas ondas que están acá. Y la diferencia en ellas es la longitud de onda o la energía. Vamos un poco más específico a lo que es la radiación visible y ultravioleta. Como les había dicho, la luz visible es una parte de este espectro, ¿cierto? ¿Cuál es la longitud de onda de este espectro? A ver, vamos a empezar a hablar de nanómetros a propósito. Esto es bueno que se aprendan las abreviaciones de las abreviaciones de ¿cómo se llama? De las unidades. Nanómetro es 10 a la menos 9 metros, ¿ya? Y 10 a la menos 9 metros es un 1 con 9 ceros, lo que está anotado aquí en la pantalla, ¿ya? Un nanómetro es 10 a la menos 9 metros y eso es 0,0000 un metro. A ver, una pregunta, ¿cuánto es un micrómetro? ¿Alguien sabe cuánto es un micrómetro? No. Oh. No. Bueno, ahí ya tienen la primera cosa para que vayan estudiando. Un micrómetro es 10 a la menos 6 metros. 10 a la menos 6 significa 0,000001, ¿ya? Metros. Un micrómetro es más, a ver, ahí voy a ser pesado. ¿Cuántas veces más grande es un micrómetro que un nanómetro? No. Las unidades van cambiando de 1000 en 1000, ¿ya? Por ejemplo, primero tenemos un metro. La siguiente unidad más chica que el metro es el milímetro. Bueno, también están los centímetros, pero en realidad se van de 1000 en 1000. Primero viene el metro, que es la unidad básica. Un milímetro es 1000 veces más chica que un metro. Después viene el micrómetro. El micrómetro es 1000 veces más chico que el milímetro. Después viene el nanómetro, que es a su vez 1000 veces más chico que el micrómetro. Y después, ¿cuál viene? Sin reírse, viene un picómetro, ¿ya? Y el picómetro es 1000 veces más chico que el nanómetro, ¿ya? Y así sucesivamente. Hacia el otro lado lo mismo. Vienen los metros, después los kilómetros, después no se usan, pero vienen los megametros, y después los gigametros, ¿ya? Así que esas son unidades. Algunas de estas ustedes las conocen, por ejemplo, los gigas. ¿Cuántos gigas tiene el celular, cierto? El giga es
10 elevado a 9. Bueno, eso lo vamos a ver un poco más adelante, así que no se preocupen por ahora. Ya, entonces, ¿qué tenemos? La radiación visible es del orden de entre los 400 y los 750 nanómetros, ¿ya? Acuérdense que nanómetro es 10 a la menos 9 metros. Y si se fijan en este monito que está acá, cuando cambia la longitud de onda, cambia el color. ¿Se fijan entonces que el color está directamente relacionado con la longitud de onda? Las longitudes de onda más cortas son el morado y el azul, después van cambiando un poco los colores, después viene el amarillo, el verde, el amarillo, y la longitud de onda más larga es el rojo. El ultravioleta son radiaciones que son más cortas, con una longitud de onda más corta que la luz visible. Ustedes saben que si se ponen al sol un buen rato, ¿qué les va a pasar? Van a quedar rojos, ¿cierto? ¿Por qué van a quedar rojos? Porque la luz ultravioleta es la que les va a llegar a la piel y les va a producir un daño. ¿Por qué les va a producir ahora? ¿Cuál es la diferencia entre la luz visible y la luz ultravioleta? La longitud de onda, ¿cierto? Pero a su vez, la longitud de onda, ¿con qué está relacionado? Con los colores. Sí, es cierto, con los colores. Pero en términos de daño al cuerpo, la longitud de onda más corta, ¿con Con qué? la energía. Con la energía, ¿cierto? Y la energía es la que les puede producir daño en la piel, porque si es mucha energía, esa energía les va a romper las moléculas, las moléculas de la piel y eso produce el daño. Profe, Ajá. ¿por qué algunas personas al exponerse al sol quedan súper rojas, otros quedan como más quemaditos, así como más café? ¿Por qué se da eso? Eso tiene que ver con el tipo de piel. Hay una, hay un pigme, hay un, hay una, unas moléculas que se llaman melanina, que algunas personas tienen más melanina y otras tienen menos melanina. El tipo de piel depende de la cantidad de melanina que tiene melanina que tienen las personas. La melanina son moléculas que protegen del sol, que atrapan la radiación ultravioleta y no dejan que pase. Por eso los más morenos tienen más melanina y los más blancos tienen menos melanina. Y esa melanina es la que protege a la piel. Entonces es una protección natural de la piel contra el sol. Y si se fijan, eso tiene un poco que ver con la evolución y el lugar donde viven las personas. Los que viven muy al norte, en el hemisferio norte, en el hemisferio sur, no hay gente que vive tanto en el sur, en el hemisferio norte, los que viven en el norte son más blancos. ¿Por qué son más blancos? Porque no reciben tanta radiación ultravioleta y no necesitan tener protección contra la radiación ultravioleta. En cambio, los que viven más cerca del Ecuador reciben mucho más sol y necesitan más protección para el sol. Y por lo tanto, desarrollaron esa protección. Entonces, los más morenos han desarrollado una protección natural contra el sol y los más blancos no tienen esa protección. Esa es un poco a grandes rasgos lo que pasa. ¿Ya? Gracias. Ya, veamos un poquitito más en detalle. La luz, bueno, más adelante van a ver muchas cosas más de la luz, pero la luz ustedes saben que tiene distintos colores. Esos colores están relacionados con la longitud de onda. Entonces, por ejemplo, y hay algunos métodos que se usan para separar la luz en las distintas longitudes de onda. Por ejemplo, un prisma. Este prisma que se ve acá, la característica que tiene es que separa la luz que entra. Si se fijan, aquí entra una luz blanca, la separa y aquí lo que sale son la misma luz que entra, pero separada por colores. Entonces, a un lado está el azul y por el otro lado está el rojo. El rojo es la longitud de onda más larga. Como se ve aquí, esta longitud de onda es más larga. El amarillo, la longitud de onda es un poco más corta, y el azul, la longitud de onda es más corta todavía.
Entonces, uno podría decir que los colores puros tienen una sola longitud de onda. Ahora, aquí hay una cosa bien interesante que en realidad a mí incluso me costó harto pillarla. Si se fijan, acá hay algunos colores que no existen. Por ejemplo, el café. O hay varios colores que no están acá porque no son colores puros, ¿ya? Los colores puros, entendiéndolos no en el sentido que hablan los pintores o la gente que sabe de color, sino en el sentido físico. En sentido físico, los colores puros serían los que tienen una sola longitud de onda, ¿ya? Pero resulta que hay otros colores que tienen que ver eh, con el ojo humano, ¿ya? Los colores no solo tienen que, lo que uno ve, tiene que ver con dos cosas. Uno, la longitud de onda, por supuesto, pero lo otro es cómo el ojo interpreta todas esas longitudes de onda. Entonces, supongamos que tenemos un color rojo, que es una longitud de onda, y tenemos un color azul, que es otra longitud de onda, y usamos esos dos colores para iluminar una pared, por ejemplo. Lo que ve esa persona no va a ser el rojo y el azul, sino que va a haber un tercer color, que sería, por ejemplo, el morado, y el morado es, en el fondo, una combinación de estas dos longitudes de onda. Entonces, el ojo lo que hace es medir esos dos colores, o sea, recibir esos dos colores, e interpretarlos como un tercer color, ¿ya? Entonces, algunos colores son interpretación del ojo humano, y otros colores son los que vienen directamente de la longitud de onda, ¿ya? La teoría del color, por supuesto, es algo harto más complicado que esto, pero esto es lo básico que necesitan entender, que los colores tienen que ver con la longitud de onda por un lado, y la interpretación que hace el ojo de esas longitudes de onda que se están viendo, ¿ya? ¿Cuál es la sensibilidad del ojo humano a los colores? El ojo humano, déjenme ver un poco cómo ando de tiempo, ¿estamos bien? Ya, el ojo humano tiene distintas sensibilidades al color, no ve todos los colores, o sea, perdón, la intensidad que ve el ojo no es lo mismo que lo que existe realmente. El ojo, ¿cómo se explica esto? El ojo es más sensible a algunos colores que a otros. Por ejemplo, el ojo es más sensible la sensibilidad máxima está entre el verde y el amarillo más o menos, ¿ya? Que es lo que se ve en este gráfico. A ver, y después el ojo tiene menos sensibilidad al rojo y también menos sensibilidad en el azul. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo una luz verde y tengo una luz azul, y las dos luces tienen la misma intensidad medida con un detector, algún detector que mida, este tiene la misma intensidad que este otro. ¿Qué es lo que va a ver el ojo humano? Va a ver que el verde es más intenso, ¿ya? Porque el ojo es más sensible al verde que al azul. A ver, otra pregunta. ¿Por qué creen que el ojo es más sensible al verde y al amarillo que a los demás colores? ¿Es porque Dios lo hizo así? ¿Porque algún científico dijo, vamos a hacer el ojo de esta forma y va a ser más sensible al amarillo y al verde? ¿Está buena la ¿Podría pregunta? ser por el paso de la onda a través de la pupila? Sí, sí, por supuesto, claro que sí. Pero ¿por qué el ojo, por ejemplo, no es más sensible al rojo? O ¿Por qué no somos más sensibles al rojo que a estos otros colores? La pupila, a propósito de lo que dijiste recién, la pupila, por supuesto, está diseñada, bueno, no es que esté, no sé si, no es una manera de decirlo, la pupila, el diseño de la pupila es tal que es más sensible al verde y al amarillo. ¿Pero por qué? Por la onda, que cada color tiene su onda y de tener una onda mayor, ¿no? O con mayor energía, por así decirlo. Sí, claro que sí, pero ¿por qué justo el verde y el amarillo?
pueden tener una... Ay, se me olvidó Una longitud de onda menor. Eso mismo. Menor que ¿qué? Menor que el azul. Sí, sí. ¿Tienen longitudes de ondas medias? A ver, Profe, en el chat escribieron. no, es que no estoy viendo el chat. No, Dijo, no, sí, enciendan el micrófono nomás y hablen, no tengo ningún problema. Si ahora está, la idea es también conversar un poquitito, pero el chat yo no, como yo tengo la pantalla completa, no estoy viendo el chat, así que prefiero que que hablen nomás, no se preocupen. Hay diferencias de de longitudes de onda, pero todavía no me han respondido bien la pregunta. ¿Por qué es más sensible el ojo justo a esos colores y no a otros? ¿Por qué el ojo no es más sensible al azul que al verde? O que no sé, no es que Porque son colores más claros. Bueno, hay que ver. colores más claros. A ver, ¿qué es lo que son? Es que hay que definir qué es lo que significa color más claro, ¿ah? Menos intenso. Color más claro probablemente significa que tiene más blanco, y que tenga más blanco significa que los colores son, el blanco es la suma de todos los colores, y el negro es cuando no hay color, ¿ya? Cuando no hay luz. Entonces, tampoco diría yo que es más claro o sea, claro, nosotros lo vemos más claro, porque el ojo es más sensible a esos colores y nosotros lo vemos más claro, ¿cierto? Pero ¿por qué ese color? Pues todavía no me han dicho. ¿Profe, no es por el daño? ¿El daño? Sí, podría tener que ver ¿Puede con ser el por el daño. calor? El calor no le veo mucho, pero el daño sí. Acuérdense que el ultravioleta es más dañino que el visible. Por lo tanto, el ojo probablemente trata de protegerse del ultravioleta y no es sensible al ultravioleta. Tiene algo que corta el ultravioleta. Sí, ese es un buen punto. Pero ¿Puede ser por la cantidad de células receptoras que hay en el ojo? no necesariamente, porque las células receptoras son todas sensibles a la luz. Si uno tiene menos células receptoras, simplemente recibe menos luz, pero lo que recibe es menos intensidad. Acuérdense que una cosa es la intensidad y otra cosa es la longitud de onda. profe, es por lo que el mismo ejemplo del microondas que usted decía, los hoyitos del microondas serían como nuestra pupila. O Sí, tal cual. No, de todas maneras. El ojo tiene lo que se llaman ¿cómo se llaman? Se me olvidó en este minuto. Unos bastones que se llaman. Los conos receptores Los conos receptores, se eso. dividen en 3 para azul, rojo y verde. Justamente, los conos receptores tienen un cierto tamaño, y ese tamaño es tal que es más sensible al verde y al amarillo. Justamente. Pero ¿por qué los conos receptores tienen ese tamaño? Si los conos receptores fueran más grandes, nosotros seríamos más sensibles al rojo. Si los conos receptores fueran más chicos, nosotros seríamos más sensibles al azul. ¿Por qué los conos receptores son justamente más sensibles al verde y al amarillo? ¿Será por la adaptación a ver la naturaleza? Por ahí va la cosa, por ahí va la cosa. Es la adaptación a la naturaleza. Sigan por ese camino. Y la naturaleza, a su vez, ¿a quién se adapta? Bueno, no a quién, ¿a qué? ¿Es como medio de supervivencia o no? Sí, perfectamente, es medida de supervivencia, porque el ojo tiene que ser lo más sensible a la luz que hay, ¿cierto? ¿Y cuál es la luz que hay? Ya les voy a decir. ¿De qué color es el sol? Amarillo. Amarillo. Ah, ¿De qué color es más sensible el ojo? Al amarillo, ¿cierto? Bueno, amarillo y verde un poco. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La mayor cantidad de luz que llega a la Tierra es en el amarillo, porque el sol es amarillo. ¿Ya?
Por lo tanto, los conos receptores del ojo se adaptaron a ser más sensibles al color que emite el sol, que es el amarillo. Si el sol fuera más rojo, seguramente nuestra visión sería más adaptada para el color rojo. Pero como el sol es amarillo, entonces nosotros estamos más adaptados al color amarillo para poder ser más sensibles al amarillo y poder ver bien el color que, bueno, no directamente que viene del sol, pero que sí se refleja en la luz que viene del sol. Lo mismo pasa con las hojas. Como les dije hace un rato, las hojas procesan, o sea, las hojas captan la luz que viene del sol y generan lo que se llama las... ¿por qué me contan mala memoria hoy día? Las proteínas, carbohidratos. Las hojas lo que hacen es convertir las moléculas que sacan de la tierra, las convierten en carbohidratos. ¿Y cómo lo hacen? Capturando la luz verde y la luz verde y la roja. Las hojas capturan principalmente color verde y color rojo del sol, y eso lo convierten en carbohidratos. Los carbohidratos a su vez sirven para que los demás animales puedan comer y sobrevivir, ¿ya? Las hojas también están adaptadas al color del sol. Entonces, el ojo humano está adaptado a ser más sensible al color del sol. ¿Ya? ¿Profe? Ajá. ¿Y qué sucede con la gente que es daltónica? Bueno, miren, ahí yo no soy experto, pero los daltónicos son personas que tienen problemas, que la vista no la tienen en su máxima capacidad, tienen algún tipo de daño, si no me equivoco es un daño genético, ahí no sé muy bien, pero el ojo de las personas daltónicas no funciona a la máxima capacidad como funciona el ojo de otras personas que sí pueden ver todos los colores, ¿ya? Entonces, el ojo humano se adapta al color del sol, ¿ya? Y lo mismo pasa con la mayoría de los demás seres vivos que hay en la Tierra, en particular la vegetación. La vegetación es verde porque el sol emite radiación en esas longitudes de onda y por lo tanto las plantas captan esa longitud de onda principalmente. Y esas longitudes de onda son las que usan para producir los carbohidratos. ¿Ya? Ahora, volviendo un poquitito a los colores, esto es solamente una introducción, así que los colores los van a ver más adelante y ustedes puede que sepan más que yo de esto de los colores. Hubieron dos maneras de ver los colores. Uno es lo que se llama el círculo de Newton de los colores, y Newton era un físico y veía solamente las longitudes de onda. Entonces decía, hay longitudes de onda más largas y más cortas, por lo tanto los colores tienen que ser simplemente esas longitudes de onda. Entonces el círculo de Newton está relacionado con las longitudes de onda. Y si se fijan, en este círculo que tenemos acá, son todos colores puros que se llaman, que están relacionados con una longitud de onda. Pero Goethe, ¿alguien se acuerda cuál es el libro más famoso de Goethe o no? Me extraña. Goethe fue un científico y poeta, escribió Fausto a propósito. Fausto es un libro bien conocido, así que algún día léanselo, sobre una persona que le vende el alma al diablo. Bueno, no importa, pero fue bien conocido el libro. Entonces, Goethe se dio cuenta que los colores en realidad tenían que ver con la sensibilidad del ojo, y por lo tanto generó un círculo en el cual los colores eran complementarios. Y esos colores no eran necesariamente los colores primarios con una longitud de onda, sino que eran combinaciones de colores y que tenían que ver con la sensibilidad del ojo. Este círculo que está acá es el círculo original de Goethe, el dibujito que está aquí, si se fijan, está en alemán, y es el círculo original de Goethe que hizo cuando lo inventó. Aquí se ven un poco mejor los colores, seguramente
este dibujo es tan antiguo que se anduvo destiñendo. Estos son los colores que tienen que ver con la sensibilidad del ojo. A partir del círculo de Goethe es que se han hecho todos ¿cómo se llama? Las clasificaciones de colores que se usan, bueno, que ustedes saben más que yo que eso, que se usan en arquitectura, se usan en arte, qué sé yo, ¿ya? Y la definición del estándar CIE 1931, que es un modelo perceptual de colores, partió a partir de lo que era el círculo de Goethe, ¿ya? Porque entonces, acuérdense bien, los colores tienen que ver con la interpretación que hace el ojo de las longitudes de onda que le están llegando, ¿ya? El círculo de Newton no, el círculo de Newton es simplemente cuáles son los colores del arco iris. El arco iris es el que muestra un poco, esos colores. A propósito del arco iris, ¿por qué? Fíjense acá. ¿Por qué se produce el arco iris? Fíjese, aquí hay un prisma. Un prisma es un vidrio o un plástico que tiene forma de triángulo, en que la luz visible, la luz blanca, entra por un lado, fíjense que aquí la luz entra con un cierto ángulo con respecto al vidrio, ¿cierto? Y acá sale con otro ángulo también con respecto al vidrio. Entonces, esto lo vamos a ver un poquitito más adelante. ¿Por qué se produce el arco iris? Porque cuando llueve, las gotas de agua se parecen un poco a este prisma. Las gotas de agua son más angostas por arriba y son más gordas por abajo, ¿cierto? Por lo tanto, forman más o menos un prisma. Y la luz que viene del sol atraviesa esa gota de agua y se separa en estos colores que están acá. Ahora, la suma de todos los colores que se separan en todas las gotas que hay por ahí en un sector, eso es lo que forma el arco iris. ¿Se fijan entonces que el arco iris un poco es la separación de la luz blanca en los distintos colores? ¿Y por qué? Porque el prisma los separa. Eso lo vamos a ver un poco más adelante cuando veamos la difracción de la luz, ¿ya? Entonces, volvamos acá a la teoría de los colores. Ya, y hay otra cosa que ocurre también con la luz. Profe, Ajá. ¿Ya? tengo una duda. ¿Qué pasa con las pantallas azules? ¿Por qué no hace más daño a nosotros? Exactamente por lo mismo que hemos estado conversando. Mira, volvamos un poco atrás. Acá está el azul. Aquí está el azul, ¿cierto? ¿Qué longitud de onda tiene el azul? Longitud de onda más corta. ¿Cuál es la energía del color azul comparada con la energía del color rojo? ¿Cuál energía es mayor, la del color azul o la del color rojo? La del rojo. ¿La del rojo? El rojo tiene longitud de onda más larga, ¿cierto? Y el azul, longitud de onda más corta. Volvamos otro poquitito atrás. Acá, mira, aquí está la energía, E. La energía es esto dividido por la longitud de onda, ¿cierto? El rojo tiene longitud de onda más larga y el azul tiene longitud de onda más corta. Ah, era al revés. Ya. Al revés, justo. ¿Te fijas? Entonces, por eso, el azul tiene más energía que el rojo. Y al tener más energía, puede producir algún daño. No es mucho, porque el azul es parte del color visible y el cuerpo humano está más o menos adaptado a recibir esos colores. Ahora, si la longitud de onda es más corta todavía, llegamos al ultravioleta. Ese sí ya empieza a ser más dañino. ¿Ya? Entonces, hasta ahora hemos hablado de la luz como onda, ¿cierto? Con las longitudes de onda, la longitud de onda más larga, longitud de onda más corta, etcétera, etcétera. Pero resulta que había otro efecto extraño que se observaba, y esto fue más o menos a fines del siglo XVIII y principios del XIX. ¿Qué es lo que ocurre? Se veía que los cuerpos emitían luz. ¿Ya? Bueno, de hecho el Sol emite luz. Si ustedes
Si a ustedes, por ejemplo, se les queda encendida la cocina un día, si alguien tiene, no sé si tendrán cocinas eléctricas, pero las cocinas a gas, si ustedes un día se les queda encendida la cocina sobre una olla, vuelven al rato, van a ver que la olla está roja, ¿cierto? ¿Por qué está roja? Porque está súper caliente. Hagan la prueba y tóquenla y van a ver que está caliente. Resulta que había este efecto de que los cuerpos cuando se calentaban emitían luz. Y eso era una cosa un poco rara. Entonces empezaron a tratar de estudiar qué es lo que estaba pasando ahí. ¿Por qué voy a esto? Porque esta teoría, esto de que los cuerpos emitieran luz, se contradecía con la teoría de ondas. ¿Ya? Había un problema, no eran compatibles las ondas con que los cuerpos emitieran luz. ¿Qué se observó, por ejemplo? Lo que se llama un cuerpo negro. Esto es interesante porque les sirve a ustedes. Supongan ustedes que tienen una pieza y la pieza está pintada de blanco. Y ustedes entran a la pieza y cierran bien todas las puertas. Cierran todas las puertas, la pieza no tiene ventanas, etc. ¿De qué color se va a ver la pieza? Oscura, negra. Negra, ¿cierto? Pero resulta que la pieza es blanca. ¿Por qué la ven negra? Porque no hay luz. Porque no hay luz, ¿cierto? Entonces, en el fondo, lo negro no es un color, sino que es la falta de luz, ¿ya? Y eso se lo digo, si la pieza fuera roja y ustedes se meten adentro de la pieza, la cierran por todos lados, la van a ver negra igual, ¿cierto? Por lo tanto, el color un poco tiene que ver con qué es lo que emite esa pared, o lo que emite el cuerpo, o lo que sea. Entonces, por eso hay un efecto que se llama el cuerpo negro. El cuerpo, si ustedes tienen una cavidad o una pieza y la cierran por todas partes, la van a ver negra. Perdón, tienen una cavidad que la cierran y le hacen un hoyito a esa cavidad. Y si miran para adentro, van a ver que es negro. ¿Por qué negro? Porque no hay luz, ¿ya? No es que esté pintada de un color o de otro, sino porque no hay luz. Cuando no hay luz, simplemente es negro, ¿ya? Y a eso, pero resulta que después esa misma cavidad la empezaron a calentar. Empezaron a calentar ese cuerpo y resulta que se empezó a poner rojo y empezó a salir radiación roja por acá. ¿Por qué sale radiación roja cuando la pieza está completamente cerrada? Podrían ustedes hacer la prueba, se meten dentro de una pieza, ¿ya? Cierran todo y la van a ver negra. Empiezan a calentar la pieza. ¿Qué van a empezar a ver? Van a empezar a ver que la pieza se pone roja. Lo mismo, si ustedes pudieran meter la cabeza dentro del horno, ¿ya? Si meten la cabeza dentro del horno, van a ver que el horno es negro, porque no hay ni una luz que entra. Traten de imaginarse. Y después alguien enciende el horno. ¿Qué van a ver? Que se empieza a poner rojo. Bueno, también van a empezar a sentir calor, pero... ¿por qué ocurre eso? Porque los cuerpos empiezan a emitir radiación, ¿ya? Y en realidad estamos más o menos en la hora del descanso, así que vamos a parar un ratito y seguimos unos 10-15 minutos, ¿ya? Porque esto es bien interesante este tema. Profe, Pero, ¿puede dejar la diapo puesta así, por fin? sí. Voy a parar Gracias. el video, iniciar video. No, ¿dónde está la grabación? No está. Espera, dame un segundito. Ya. Ya. ¿Cómo están? ¿Me escuchan, me imagino? Es que se me cortó el internet un rato, así que ahora ya volvimos. Sí, profe, se escucha bien. Ya. Sí, profe. Qué bueno, mire, entonces estábamos que si uno tiene una caja negra
una caja, perdón, no negra necesariamente, y uno le hace un hoyito a esa caja, uno ve que es negro. Pero si se empieza a calentar esa caja, uno ve que una caja que no sea de cartón, por supuesto, ve que va a empezar a ponerse rojo, y si sigue calentándose va a empezar a ponerse un poco más blanco. En el fondo, más blanco significa que además del rojo va a salir otros colores, ¿ya? Entonces, ¿qué se encontró en esos tiempos? Se encontró que la radiación de la cavidad es independiente del material de las paredes. Entonces, si ustedes calientan el horno, va a empezar a ponerse rojo, igual que si ustedes tuvieran, por ejemplo, una caja de ladrillo y la calentaran, se le empieza a poner del mismo color. Las propiedades de la radiación también dependen solamente de la temperatura, no dependen de si, como les dije recién, del material. Y la intensidad de la radiación también depende de la temperatura. Acuérdense que la intensidad significa qué tan grande es la onda, ¿cierto? Si es muy alta o muy baja. Y la longitud de onda es la distancia entre un punto y el otro punto. Ya. Eso mismo que se veía en la caja negra que se calienta ocurre con el Sol. Resulta que el Sol también emite radiación igual. Y se me marchó. No, F. ¿De qué ahí volvió? No. Y a su barco le llamo Libertad. Disculpen. ¿Ahora sí me escuchan? Sí, creo que sí, ¿cierto? Sí, profe. Ahí se escucha. Algo pasó, se me cortó el internet y cuando volvió el internet estaba silenciado, entonces, bueno, cosas que pasan. Ya, vamos viendo entonces, ¿en qué estábamos? El Sol, resulta que el Sol se parece mucho a esa caja negra que les expliqué. Emite radiación de la misma forma. Y resulta que la radiación del Sol está relacionada con la temperatura. ¿Y cuál es esa temperatura? 6.000 grados Kelvin. ¿Qué relación hay entre los grados Kelvin y los grados Celsius? A ver, ¿alguien se acuerda por ahí? Me extraña ya. Y hay otra cosa que van a tener que estudiar. Oye, este es un tip, podría decirse. Acostúmbrense a usar el celular y el Wikipedia para todo este tipo de cosas. Por ejemplo, si ustedes quieren saber cuál es la diferencia entre grados Kelvin y grados Celsius, simplemente escriben en el celular diferencia entre grados Celsius. Yo recién lo busqué. Eran los de 273, ¿cierto? Justamente, sí. Claro que sí. Ya, no, pero aprovechen la tecnología moderna. Cada vez que hay alguna cosa que no entiendan por ahí, que no sepan qué es lo que es, buscan, lo ponen ahí en el navegador e inmediatamente les va a salir la respuesta. Ese es un muy buen método para ir aprendiendo todo este tipo de cosas. Cuando yo era chico, había que ir a la biblioteca, pedir el libro, buscar en qué página estaba la cosa, y ahí recién uno lo sabía. Ahora es harto más fácil. Ya, entonces resulta que el Sol se comporta igual que esta caja negra. ¿Qué es lo que es ese comportamiento? El comportamiento es un poco este gráfico que ven aquí, estos dos gráficos que ven acá. Primero que nada, si la temperatura es más alta, fíjense, aquí tengo 4.000 Kelvin, 5.000, 6.000. Profe. No se ve la pantalla, no está compartiendo pantalla. Uy, la lecera. Compartir, es que... Ahí sí, ¿cierto? Sí, profe, gracias. Es que de repente se me desconecta alguna cosa por ahí. Ya, ahí sí, ya. Entonces, resulta que, ¿cuáles las características? Primero, cuando aumenta la temperatura, 4.000, 5.000, 6.000, aumenta la intensidad, o sea, hay más luz. Más luz significa que las ondas son más altas, ¿ya? Ahora, también cambia lo que es la longitud de onda, cambia un poco la forma de la curva. Si se fijan, es un poco más ancha hacia el lado derecho, hacia la longitud de onda más larga. El lado rojo es el que está más a la derecha.
Y eso cambia un poco a medida que aumenta la temperatura. Fíjense que el máximo, cuando es más oscuro, cuando estamos a 4000 grados, el máximo está por aquí en 5000 500, 700 nanómetros. El máximo se va corriendo hacia la izquierda, ¿se fijan? ¿Ya? Este está aquí primero, después un poco más allá, después un poco más allá. ¿Qué significa que el máximo se vaya moviendo hacia la izquierda? Significa que la longitud de onda va disminuyendo. ¿Qué significa que la longitud de onda va disminuyendo? Significa que va a haber más azul. Por lo tanto, a medida que el cuerpo se calienta, se va convirtiendo en más azul. ¿Ya? Y eso tiene que ver con cuando ustedes meten la cabeza dentro del horno. Primero empiezan a ver que el horno se pone rojo. Si se sigue calentando, se va a empezar a poner más azul. ¿Ya? Si hacen la prueba, ahí díganme cómo les va. Y van a ver que se va poniendo más azul. Entonces, el color tiene que ver con la temperatura. Y por eso les dije hace un rato que si el sol fuera más rojo, a ver, pregunta, si el sol fuera más rojo, ¿la temperatura sería más alta o más baja? Más baja. Más baja, excelente, excelente, excelente. Muy bien, muy bien. Más adelante, cuando el sol se empiece a enfriar, el sol se va a empezar a poner más rojo. ¿Por qué? Porque al ser más frío, se va a empezar a poner un poco más rojo. Así que en un tiempito más vamos a ver que el sol se va a empezar a poner más rojo. Ya. Finalmente, esto no es tan importante en realidad, pero es un dato de la causa. Se supo que la intensidad de la luz, la energía que se emite, tiene que ver con la temperatura. Si la temperatura, y con la temperatura a la cuarta. Por lo tanto, si la temperatura aumenta, la potencia o la energía emitida es mucho más alta. ¿Ya? Todas estas cosas no se podían explicar con las teorías de ondas. ¿Ya? Por ejemplo, si ustedes están en una pieza cerrada, de nuevo el ejemplo del horno, si ustedes están dentro del horno, el horno se empieza a poner rojo. ¿Por qué se empieza a poner rojo? Si no hay ninguna luz, no hay ninguna luz que ilumine dentro del horno, ¿cierto? Por lo tanto, ¿qué es lo que está pasando? Lo que ocurre es que empezaba a haber absorción de luz por los metales. Esperen, denme un segundito, porfa, porque tengo una llamada súper urgente. Ya, disculpen que estoy presentando un FONDEF y uno está bien nervioso cuando presenta FONDEF. Ya, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ahora viene un efecto que es bien importante y que se llama el efecto fotoeléctrico. ¿Qué es lo que era el efecto fotoeléctrico? El efecto fotoeléctrico funcionaba o ocurría que cuando hay una luz que incide sobre un metal, sale un electrón. Vamos a ver un poquitito de lo que es la teoría de los materiales, porque esa teoría de los materiales nos ayudan a entender por qué se genera luz y por qué los materiales tienen un color o tienen otro color, ¿ya? Ahora, fíjense que cuando la luz incide sobre un metal, sale un electrón. ¿Se puede entender esto o no? A ver, primero veamos qué es lo que es un metal. Ustedes saben que los cuerpos están formados por átomos, ¿cierto? Y los átomos son un núcleo y alrededor del núcleo hay electrones. Los metales tienen una característica que es bien especial y es que los electrones de los átomos del metal, algunos están libres, no pueden moverse por dentro del metal, como se muestra aquí este monito. Se fijan que hay estas pelotitas verdes son los electrones y los electrones se pueden mover. Los materiales que no son metálicos, los electrones están todos fijos al átomo, no se pueden salir del átomo. En cambio, en un metal sí. ¿Ya? Esa es la diferencia entre un metal y un no metal. Entonces, como en los metales los electrones estaban libres, y se hace incidir luz,
salen electrones, ¿cierto? Hasta ahí uno puede entenderlo porque la luz tiene energía. Entonces, si ustedes le tiran energía al metal, esa energía es capaz de sacar a un electrón. ¿Se entiende, cierto? Si ustedes, por ejemplo, agarran una piedra y se la tiran a, no a un carabinero, sino la tiran a la tierra, ¿ya? Si la tiran a la tierra, ¿qué va a pasar? Va a salir polvo. Ese polvo va a salir volando porque ustedes le tiraron la piedra a la tierra, ¿cierto? Algo similar es lo que ocurre en el metal. Cuando la luz es incidente, ahora. Pero había un problema. ¿Qué es lo que pasaba? Que ese efecto solo ocurría con la luz azul. Cuando se le tiraba luz azul a un metal, este metal que está aquí, por ejemplo, salían los electrones. Resulta que le tiraban luz roja y no salía ningún electrón. Entonces los tipos que no eran tontos dijeron, lo que pasa es que el rojo tiene menos energía, entonces aumentemos la intensidad de la luz y le tiramos harta luz roja, harta energía, ¿cierto? Si uno aumenta la intensidad, aumenta la energía y por lo tanto deberían salir los electrones, los fotoelectrones que se les llamó. Pero no funcionó. Es un poco el equivalente. Si usted, piensen que tiran una piedra al suelo y sale polvo, ¿cierto? Pero ahora tiran una caja de cartón, hueca, bien delgadita. La tiran y la caja de cartón es más livianita, por lo tanto la tiran y no sale polvo. Si ustedes la tiran más fuerte, sí sale polvo, ¿cierto? La tiran bien rápido, sale polvo. Pero resulta que en este caso no pasaba lo mismo. Con la luz roja no salían electrones por mucho que le aumentaran la intensidad. Entonces, ¿qué es lo que estaba pasando? Ese problema, aunque ustedes dirán, este problema, ¿qué me importa a mí? Bueno, gracias a este efecto es que nuestro amigo Einstein se ganó el premio Nobel. Él se lo ganó por el efecto fotoeléctrico, no se lo ganó por la teoría de la relatividad ni ninguna otra cosa extraña, se lo ganó porque él explicó este efecto fotoeléctrico, ¿ya? Así que por si acaso, por si les preguntan alguna vez, ¿por qué se ganó el premio Nobel Einstein? Fue por el efecto fotoeléctrico. ¿Por qué este efecto es tan importante? Tenemos que ver un poco con, esto es lo que se llama la mecánica cuántica, lo que empezó a entender, lo empezó a explicar qué es lo que era esta cosa de la luz, ¿ya? Y Max Planck fue el primero que empezó a explicar esto de la mecánica cuántica. Primero explicó por qué los cuerpos cuando se calientan empiezan a emitir radiación, y después entendió que la energía de la radiación se emite en forma discontinua. Entonces, ¿qué fue lo que dijo Planck? ¿Y por qué? Lo vamos a ver en un minutito. Dijo que la radiación estaba formada por fotones, y esos fotones eran unas partículas que no tenían masa, ¿ya? Hasta ahora hemos visto que la radiación y la luz estaba formada por ondas, ¿cierto? Lo que dijo Planck era que la radiación ahora está formada por fotones, y los fotones eran unas partículas. Además, la radiación se comporta simultáneamente como partícula y como onda. O sea, tiene un comportamiento que es distinto dependiendo de las circunstancias. En esto se parece mucho a los políticos, dependiendo de las circunstancias el comportamiento, ¿ya? Entonces, la radiación algunas veces se comporta como partícula y otras veces como onda. Después, la energía de la onda depende de la longitud de onda. Esto ya lo vimos, la energía depende de la longitud de onda, y la energía total de un rayo de luz, un haz de luz, es la suma de todas las energías de los fotones. Esto también se entiende, ¿cierto? Si tenemos un fotón que tiene una energía de 10, y le sumamos otro fotón de 10 también, la energía total va a ser 20, ¿cierto? Y resulta que la formulita, la energía de cada una de estas partículas es exactamente lo que habíamos visto antes, o sea, hc partido por lambda, y lambda es la longitud de onda. Entonces, fíjese que aquí ya estamos empezando a mezclar dos cosas. Estamos mezclando la longitud de onda con la energía de una partícula. Entonces, ¿qué significa eso? Significa ahora que
lo que significa es que la radiación en realidad no es ni onda ni partícula, sino es algo que tiene las propiedades de ambos, tiene las dos propiedades. Tiene la propiedad de ser onda y la propiedad de ser partícula, ¿ya? Podríamos decir, son partículas que tienen longitud de onda. Da lo mismo un poco cómo lo definamos, pero lo que importa es que es un objeto que tiene características que algunas veces se ven como onda y otras veces se ven como partículas, ¿ya? Entonces, los fotones son los que forman ahora la luz. La luz entonces está formada por fotones, y esos fotones tienen ciertas propiedades. Y como les digo recién, por eso nuestro amigo Einstein se ganó el premio Nobel, por explicar que el fotón era el que producía el efecto fotoeléctrico. Entonces, cada uno de estos fotones va a tener, él les llamó cuantos de energía. Cada uno de estos fotones va a ser como un paquetito de energía, ¿ya? Y que se está moviendo. Y esos fotones se van a mover con la misma velocidad que tiene las ondas que ya habíamos visto. O sea, los fotones se mueven con la velocidad de la luz. Y ahora, ¿cómo explica eso el tema? A ver, espérense, que aquí hay un... ¿Cómo explica eso lo que hemos estado tratando de ver? ¿Por qué los fotones nos sirven para explicar el efecto fotoeléctrico? Porque, fíjense, supongan ahora que ustedes tienen partículas. Esas partículas inciden sobre el metal. Una partícula choca con un electrón y esa partícula le entrega la energía al electrón y el electrón, como tiene bastante energía, sale, ¿cierto? Hasta ahí se entiende. Entonces, tienen que imaginarse, a ver, vamos a ver si acá. Tienen que imaginarse que aquí vienen unos fotones. Este fotón, volvamos un poquitito atrás, aquí. Aquí viene un fotón, que es una partícula. Esta partícula choca con este electrón y toda la energía que tiene la partícula se la entrega al electrón y el electrón sale. ¿Qué pasa si viene un fotón rojo? ¿Ya? Viene un fotón rojo y ese fotón rojo incide sobre este electrón y le entrega toda su energía. Pero el fotón rojo, si se acuerdan bien, el fotón rojo tiene menos energía. Por lo tanto, el electrón recibe menos energía que si fuera un fotón azul. Y como es poca y es menos energía, y esa energía no le alcanza para poder salir. Porque para poder salir del metal, el electrón necesita una cierta energía. Un poco como si ustedes están en una piscina. Si están en una piscina, para poder salir de la piscina necesitan una cierta energía para llegar al borde y de ahí salir, ¿cierto? ¿Cuánta es energía? Bueno, eso depende, pero hay un mínimo de energía que se necesita para poder salir de esta piscina. Y resulta que los fotones rojos no tienen ese mínimo de energía. ¿Qué pasa si yo le tiro muchos fotones rojos? Resulta que igual un fotón rojo va a chocar con un electrón. No ocurre, o es muy difícil que ocurra que dos fotones le entreguen simultáneamente la energía a un electrón. Eso no ocurre. O la probabilidad es muy baja. Entonces, para que la luz roja, por mucho que yo aumente la intensidad de la luz roja, no van a salir más fotones porque no van a salir más electrones porque la energía no alcanza. ¿Vamos? ¿Se entiende un poco, cierto? En cambio, si yo tiro dos fotones azules, esos fotones azules, uno va a chocar con un electrón y va a sacar a un electrón. El otro va a chocar con otro electrón y va a sacar a otro electrón. Si yo tiro 1.000.000 de fotones rojos, ninguno de esos fotones rojos va a tener suficiente energía como para sacar el electrón. Por lo tanto, no van a salir electrones. ¿Se fijan entonces? Eso es lo que explica lo que se llama el efecto fotoeléctrico. Y esa explicación que les estoy diciendo yo ahora, le valió el premio Nobel a Einstein. Imagínense, si yo hubiera vivido en el año 1900, me habría ganado el Nobel. ¿Qué les parece? Bueno, esta teoría es la teoría que explica por qué la luz se forma también. Vamos a pasar esto. Entonces, veamos un poquitito físicamente qué es lo que ocurre con los átomos, ¿ya?
los electrones son expulsados del metal. ¿Qué energías poseen los electrones dentro de un material y cómo se distribuyen? ¿Cómo se entienden las propiedades de la conductividad eléctrica dentro de los materiales? Todo esto la mecánica cuántica un poco lo puede explicar. Entonces, para entender un poco el modelo, para entender un poco cómo funciona la materia, tenemos que irnos al modelo de Bohr. El modelo de Bohr no es el modelo final de los átomos, ¿ya? Pero es un modelo muy bueno y que sirve mucho para entender cualitativamente lo que está ocurriendo. Aquí ustedes no son físicos y no necesitan desarrollar la teoría de los átomos y los electrones, pero sí necesitan entender un poco. Entonces, ¿cómo funciona este modelo? El núcleo del átomo está formado por protones y neutrones, ¿ya? Esos protones y neutrones ejercen una fuerza eléctrica. Ojo, hay una fuerza eléctrica que atrae y mantiene a los electrones girando alrededor del núcleo, ¿ya? Es un poco parecido, no es lo mismo, pero es parecido al sistema solar. El Sol, con su atracción gravitacional, mantiene a los planetas girando alrededor del centro, ¿ya? Más o menos parecido es el átomo, pero hay una fuerza eléctrica. La fuerza eléctrica es la que mantiene a los electrones alrededor del átomo. Si uno lo mira en términos de, si uno lo ve en dos dimensiones, tenemos aquí el núcleo, aquí al centro, y tenemos aquí las órbitas de los electrones. Los electrones que están más cerca del núcleo son los que están más firmemente atrapados. ¿Por qué? Porque al estar más cerca, la fuerza eléctrica es más grande. La fuerza eléctrica, igual que la fuerza de gravedad, igual que casi todas las fuerzas, a medida que uno se aleja, la fuerza disminuye. Entonces, los electrones que están más cerca del núcleo, que son estas órbitas que están aquí, están más fuertemente ligados, y eso también significa que tienen más energía. Energéticamente tienen más energía de atrapamiento, podría decirse. Otra cosa del modelo de Bohr es que las órbitas son fijas. Las órbitas los electrones no pueden estar en cualquier parte, solamente en las órbitas, por ejemplo, las que están dibujadas acá. ¿Ya? Entonces aquí, en esta órbita, la primera órbita, pueden haber máximo 2 electrones. Entre medio no puede haber ningún electrón. En la segunda órbita pueden haber otros 2 electrones. Después, nada, y después de nuevo otros 2 electrones. ¿Se fijan? Las órbitas no son variables, son fijas, y cada órbita tiene a su vez una energía asociada, que es la energía de ligazón que se llama. Entonces, los electrones que están más cerca del núcleo tienen más energía de ligazón, y los que están más lejos tienen menos energía de ligazón. ¿Qué pasa con los metales? Los átomos metálicos tienen esto mismo, pero resulta que hay unos electrones que están bien lejos, los electrones de más arriba, están más lejos y están muy poco ligados al núcleo, tienen poca fuerza de ligazón, y por lo tanto esos electrones se sueltan. Cuando están en un metal, esos electrones se sueltan y empiezan a dar vueltas por ahí y pueden moverse libremente. Por eso entonces que los metales tienen los electrones libres. Y por eso también que los metales conducen corriente, porque la conducción de corriente es el movimiento de electrones. Entonces, bueno, eso explica un poco esas propiedades. Ahora, veamos un poquitito por qué explica las propiedades de la luz. Y eso, entonces, acuérdense bien de esto que pasa aquí. Si los electrones están más ligados, más cerca del núcleo, tienen más fuerza de ligazón, más atracción, ¿cierto? Eso es más o menos obvio. Los que están más lejos tienen menos fuerza de atracción. Eso uno un poco lo puede ver en este monito que dice acá,
Esto es más o menos un diagrama del átomo. El núcleo está aquí al medio, ¿ya? El primer escalón corresponde a la primera órbita y hay 2 electrones en la primera órbita. Después el segundo escalón tiene otros 2 electrones y así sucesivamente. Y resulta que esto es como un agujero. Para que los electrones estén libres tienen que salir. Entonces tienen que, por ejemplo, este electrón que está aquí, para que quede libre, tiene que salir de este hoyo y empezar a dar vueltas por aquí, por el espacio, ¿ya? Hasta ahí se entiende más o menos bien. Mientras más arriba, más fácil es que salga, porque necesita saltar, por ejemplo, este necesita pegarse un salto chiquitito para poder salir. Este de acá necesita pegarse un salto más o menos grandote para poder salir. ¿Se entiende, cierto? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre estos distintos niveles que hay aquí? Intuitivamente, la diferencia es que hay una energía, hay un salto que pegarse, ¿cierto? Yo necesito, para poder saltar de aquí hasta afuera, necesito harta energía. Para saltar de aquí hacia afuera, necesito poca energía. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué pasa con los fotones? Resulta que los fotones tienen energía. Entonces, cuando llega un fotón, ese fotón le entrega energía a este electrón y este electrón sale, ¡pum!, y se va para arriba, ¿ya? Pero resulta que si yo tengo si el electrón sale, me va a quedar un hueco, va a quedar vacío este espacio. Y resulta que si el espacio queda vacío, resulta que un electrón que está más arriba va a caer hacia abajo, va a caer porque es fácil caerse. Los sistemas físicos siempre tienden a la menor energía. Y la menor energía es cuando los electrones están lo más abajo posible. Entonces, cuando llega un fotón, ese fotón es atrapado por este electrón y el electrón sale. Veamos un poco por qué algunos materiales son transparentes. ¿Por qué el vidrio es transparente? ¿Por qué creen ustedes que el vidrio es transparente y una pared no es transparente? Viéndolo desde este punto de vista de los electrones y los fotones que inciden. ¿A alguien se le ocurre un poco, no? Hay que pensar un poco este tema, pero es bien interesante y entretenido. ¿A alguien se le ocurre un poco por qué los vidrios son transparentes? ¿Están escuchándome todavía o no? Según... Sí, Sí, profe. profe, sí se le Creo escucha. que sí se escucha. Ya, pensé de repente que estaba solo. Ustedes saben que son arquitectos Por y que su energía, ¿La pues, ¿no? forma, las estructuras de las moléculas que componen el cristal, el vidrio? Sí, tal Por los cual. esquemas de energía que tiene, ¿o no? Sí, por los esquemas de energía, tal cual, pero un poco más en detalle. ¿Por qué cosa? Mire, no, en realidad aquí falta un detallito que no les expliqué. El fotón, para que el fotón sea absorbido por el electrón tiene que ser capaz de atrapar la energía, ¿cierto? Si este electrón atrapa la energía, entonces el electrón puede salir. Pero ¿qué pasa si el electrón, si no tiene mucha energía el fotón y el electrón lo atrapa y trata de salir, pero resulta que el salto que se puede pegar el electrón es desde aquí hasta por aquí nomás, ¿ya? Supongan que la energía no es suficiente como para que salga, sino que la energía es la suficiente como para que salte 1 o 2 escalones más arriba. ¿Qué va a pasar con ese electrón? Supongan que el electrón ya dice, yo recibí la energía del fotón y me alcanza para subir 2 escalones. Subo 2 escalones y me voy a meter aquí al asiento que tiene este. ¿Qué va a pasar? Imagínense ustedes se suben a la micro y dicen, me voy a ir a meter al asiento donde está ese tipo. Y se sientan ahí donde está el tipo. ¿Qué va a pasar? ¿Se mantiene? No, el tipo les va a ¿Van a decir, empezar a oye, no, acumularse o no? ¿Nos van a echar? los van a echar.
Si ustedes tratan de sentarse donde hay un tipo y le dicen, ah, córrete para allá, el tipo los va a echar, ¿cierto? Bueno, lo mismo pasa en este caso con los electrones. El electrón, si es que no le alcanza la energía para salir hasta afuera y trata de meterse en un espacio donde ya está ocupado, simplemente no puede. No lo van a dejar entrar al espacio porque en cada órbita solamente caben 2 electrones, ¿ya? No caben 3. Así que ahí no hay caso y por lo tanto el electrón no puede meterse acá, tampoco puede irse acá al frente. Entonces el electrón simplemente no puede moverse porque no tiene espacio hacia donde moverse. Entonces, ¿qué dice el electrón? Dice, ah, yo no voy a, entonces no atrapo nada, no atrapo al fotón. Y resulta que el fotón no es atrapado. Entonces, este fotón, a pesar de que trata de chocar con el electrón y entregarle la energía, como la energía no es suficiente para que el electrón salga, no atrapa al fotón y el fotón sigue de largo, ¿ya? Entonces, lo que ocurre es que los materiales transparentes tienen electrones que son, podríamos decir, que están muy lejos de la libertad. Los electrones de los vidrios son electrones que están muy lejos de este borde de acá afuera. Y los demás espacios están todos ocupados. Entonces, los fotones, cuando tratan de entregarle la energía a los electrones, no pueden porque el electrón no se las recibe, ¿ya? Eso es una visión un poco simplista, pero eso es lo que ocurre. ¿Y qué es lo que pasa entonces? Que los fotones simplemente siguen de largo. Por eso que los materiales son transparentes, porque no hay electrones que puedan recibir esa energía y atraparla, ¿ya? Por eso que, por ejemplo, hay algunos materiales que son transparentes al rojo, pero no son transparentes al azul. ¿Por qué? Y hay otros materiales que dejan pasar solo alguna luz. Ustedes también eso lo saben, ¿cierto? Hay materiales que dejan pasar luz roja, luz verde, luz azul, lo que sea. ¿Por qué esos materiales dejan pasar una luz y no otra? Porque tienen electrones que pueden atrapar los fotones con esa energía, ¿ya? Por ejemplo, una lámina roja, celofán rojo, que me imagino que seguro que lo usaron en el colegio, el celofán rojo lo que hace es dejar pasar, deja pasar a los fotones rojos, pero no deja pasar a los otros fotones. ¿Por qué? Porque no hay electrones que puedan atrapar a esos fotones no hay electrones que puedan atrapar a los fotones rojos, pero sí que pueden atrapar a los fotones verdes, los amarillos y los de otros colores, ¿ya? Entonces, este es el modelo simple que permite entender por qué los materiales atrapan luz y por qué los materiales atrapan luz o por qué los materiales son transparentes, ¿ya? Porque los fotones, porque los digo, los fotones no tienen la suficiente energía como para que el electrón salga hasta afuera. Ahora, ¿por qué los materiales emiten luz? Esa es la otra pregunta, ¿cierto? ¿Por qué emiten luz? Esto también se puede entender por este mismo dibujito, no es tan complicado. Supongan que llega un fotón, ese fotón saca al electrón y el electrón ya se va y queda un hueco. Si queda un hueco, resulta que este electrón que está más arriba puede caer, ¿ya? Pero este electrón que está... Que deja pasar la luz. No escuché nada. Porque ahora, los electrones no... No hay electrones que los reciban, los dejan pasar nomás. Porque estaban lejos de la libertad, como algo así dijo el profe. Pero algunos chiles que dejan pasar la luz, no la absorben. Leí que sí, pues. Tenían imperfecciones que dejaban huecos y que por eso pasaba la luz. Algo así. Oye, excelente, los felicito. Ay, no está grabando. Se va el internet, ¿pasa eso? Sí, cuando se va el internet se para la grabación. Ahí está grabando, ¿ya? Sí, profe, gracias. Espérense, denme un segundito de nuevo. Compartir pantalla. Tiene sus bemoles esta cosa, ¿eh? Ya, entonces,
volviendo un poquitito, para que sea un material transparente, no tiene que atrapar a los fotones, ¿cierto? ¿Por qué no los atrapa? Porque cuando el fotón trata de entregar su energía, si el fotón entrega la energía, entonces simplemente desaparece y el material no es transparente. Pero el fotón trata de entregar la energía, por ejemplo, supongamos que trata de entregarle la energía a este electrón y el fotón tiene poca energía, el electrón trata de subir un poquitito, pero todos los demás espacios están ocupados, así que no puede subir. Y por lo tanto el electrón no atrapa al fotón. Por eso es que los materiales son transparentes, porque los electrones, los fotones, no son atrapados por los electrones. ¿Y por qué no son atrapados? Porque no tienen suficiente energía como para liberar un electrón. ¿Estamos? Para que liberen a un electrón tienen que tener la suficiente energía. Y como no tienen suficiente energía, no liberan a ningún electrón y no son atrapados. Entonces por eso siguen de largo. Y lo mismo con los filtros de colores. Resulta que pueden atrapar a algunos fotones y a otros no. Entonces a los fotones que no atrapan, esos son transparentes. ¿Ya? Ahora, veamos ahora por qué los materiales emiten luz. Justamente por lo contrario a ese efecto. Si uno tiene un espacio libre aquí, por ejemplo, este espacio quedó libre, algún fotón de más arriba podría caer, ¿cierto? Pero resulta que este fotón tenía una cierta energía cuando estaba en este nivel y baja a una energía más baja. Por lo tanto, tiene que perder energía. Tiene que cambiar de nivel de energía. Ay, qué lesión con el teléfono. Ya. Y al cambiar de nivel de energía, esa energía tiene que salir en forma de un fotón. Entonces, esa energía que al cambiar el nivel de energía, la diferencia se la lleva un fotón y por lo tanto se emite este fotón. Y ese fotón es la emisión de luz que uno ve cuando se calientan los cuerpos. ¿Ya? Entonces, ese es el modelo que permite entender por qué los sistemas emiten o absorben luz. ¿Ya? ¿Qué más? Vamos a ver un poquitito ahora los tipos de interacción que hay, 11:39 ya, tipo de interacción que hay de la radiación con los cuerpos. Siempre tienen que acordarse que la radiación a veces interactúa como onda y otras veces interactúa como partícula, ¿ya? Lo que vamos a hablar ahora es la interacción de la luz como onda, porque es más fácil, se explica mejor cuando uno tiene una onda. Entonces, hay varios efectos. Uno es la transmisión, otro es la reflexión y otro es la absorción. Si uno tiene una luz blanca incidente sobre un material, esa luz podría rebotar. En este caso, si se fijan, rebota luz roja. Una flechita roja significa que solo el color rojo, fíjense aquí a la izquierda, si solo el color rojo se refleja y los demás colores se absorben, entonces el cuerpo se ve rojo. Por eso es que uno ve los cuerpos de distintos colores, porque tenemos luz que es blanca. La luz blanca significa que tenemos todas las longitudes de onda, que tenemos todos los colores, y de esos colores solamente se refleja el rojo. Entonces ese material lo vemos rojo. Los demás colores, ¿qué pasa con los demás colores? Se pueden absorber. ¿Por qué se absorben? A ver, o se pueden transmitir. ¿Por qué se absorben esos otros colores? A ver, de acuerdo a lo que les dije hace un ratito. ¿Están ahí todavía? Uy, se habrá cortado así. Sí, profe, sí. ¿Por qué se absorben los demás colores y no el rojo? Porque el rojo no tiene como la energía necesaria.
Justamente, el rojo no tiene la energía necesaria y los demás colores sí. Entonces los demás colores, los electrones, atrapan la energía de los otros colores, de los otros fotones, y ahí se absorben, ¿ya? Tienen que pensar siempre un poco en eso, que cuando uno tiene luz incidiendo sobre un material, los electrones son los que atrapan a esos fotones. Y atrapan a fotones de distintos colores. Y esos colores son los que uno ve o lo que no ve, dependiendo del tipo de material, ¿ya? Bueno, tenemos esos efectos. La reflexión es cuando la luz se refleja, más o menos obvio. Absorción es cuando los electrones atrapan los fotones y ahí se quedan, ahí desaparecen. Y lo otro que puede ocurrir es la transmisión de luz. Profe, yo tengo una duda, pero no sé si está ¿Ya? relacionado con esto. Por esta explicación, más o menos, sería por qué las fotografías se revelan en cuartos rojos. ¿O no tiene, ¿Se revelan en cuerpos rojos? en cuartos rojos? No, miren. Sí, tiene que ver un poco con eso. El rojo, ¿cuál es la característica del rojo? Que tiene menos energía, ¿cierto? Sí. El rojo, al tener menos energía, seguramente, no, ahí yo estoy inventando un poco, pero lo que yo creo que el rojo, al tener menos energía, no interactúa con los materiales que hay en la fotografía. Y por lo tanto no afecta demasiado la lámina que se está revelando. En cambio el azul sí, el azul es más energético. Y al ser más energético, influye o puede causar cambios en la ¿cómo se llama? En la lámina que se está revelando. Y entonces tenemos este tipo de interacción con los cuerpos, ¿ya? Por supuesto, tenemos luz y sombra. Cuando uno hace el análisis, hay varias maneras de hacer los análisis de luz y luz con los materiales. El análisis geométrico es cuando los materiales son más grandes o bastante más grandes que la longitud de onda. Lo que vamos a ver ahora, de ahora en adelante, va a ser principalmente el análisis geométrico de las luces, las sombras, los rayos y toda esa cosa, ¿ya? Por ejemplo, en una sombra. Cuando uno tiene una sombra, en la sombra pueden existir lo que se llama la umbra y la penumbra. ¿Por qué ocurren estas cosas? Es más o menos obvio lo que está aquí. Cuando tenemos una fuente de luz, esa fuente emite rayos de luz, pero la fuente no es puntual. Por lo tanto, algunos rayos salen de arriba, otros rayos salen de la parte de abajo. Y los rayos que salen de arriba van a ser un tipo de sombra y los rayos que salen de abajo van a ser otro tipo de sombra. La suma de todos estos efectos es lo que genera la umbra o la penumbra. Eso es más o menos fácil de entender porque geométricamente se ve, ¿cierto? Por ejemplo, y algunos cálculos geométricos uno los puede hacer de manera fácil, y esto seguramente lo van a tener que hacer ustedes más adelante. Veamos este ejemplo. El diámetro de una bolita es de 4 centímetros y se ubica a 20 centímetros de una fuente de luz puntual. Puntual, ojo. Si la pantalla está a 80 centímetros de la fuente, ¿cuál es el diámetro de la sombra? Es una pregunta bien válida y no es difícil de responder. Ahora, cuando uno tiene preguntas de este estilo y uno trata de resolverlas mentalmente, es casi imposible hacerlo, ¿ya? Por lo menos a mí me pasa. Yo trato de hacerlo mentalmente y no me resulta. ¿Qué es lo que hay que hacer en estos casos? Hacer un dibujito. Uno hace un dibujito y cuando hace un dibujo uno escribe solamente las cosas fundamentales. Por ejemplo, la fuente de luz aquí, una bolita acá de 4 centímetros y una pantalla acá a una cierta distancia. Y si uno empieza a dibujar algunas líneas rectas por ahí por allá, uno rápidamente puede entender qué es lo que está ocurriendo. Entonces, en este caso específico, para poder resolver el problema, ¿cuál es el diámetro de la sombra?
La bolita mide 4 centímetros y resulta que está aquí a 20 centímetros y acá está la pantalla. Si uno hace una línea por acá abajo y una línea acá arriba y ve esta sombra que está aquí al fondo, ¿qué es lo que se nos forma en esta parte? ¿Qué figura geométrica se nos forma ahí? Un triángulo, ¿cierto? Aquí tenemos un triángulo, pero ¿qué triángulo es ese? Es un triángulo rectángulo. Rectángulo porque se me traba la lengua, este ángulo de acá, ese ángulo es de 90, ¿cierto? Ahora, si uno tiene un triángulo rectángulo, en un triángulo rectángulo se ocurren ciertas relaciones que uno puede usar para calcular los tamaños. ¿Y cuáles son las relaciones? Que la altura de la bolita dividido por la distancia de la bolita a la fuente, 4 centímetros dividido por 20 es igual a la altura de la sombra dividida por la distancia de la sombra a la fuente. Aquí, cuando me llaman por teléfono, se echa a perder el internet, por eso de repente se para un poco la cosa. Ya, entonces, la relación que tenemos acá es que la altura de la bolita dividido por la distancia de la bolita a la fuente es igual a la altura de la sombra dividido por la distancia de la sombra a la fuente. Esto es lo que se llama regla de 3. La regla de 3 tienen que sabérsela bien, ¿ya? Y usarla todas las veces que puedan. Entonces, en el fondo estamos aplicando la regla de 3 y con eso podemos calcular h, que es la altura de la sombra. Entonces h sería 80 multiplicado por 4 partido por 20. Entonces 80 por 4 partido por 20 les da 16 centímetros. ¿Ya? Entonces, este ejemplo es bien simple, pero es importante que cuando ustedes tengan un problema de este tipo, hagan un diagrama y a partir de ese diagrama lo resuelvan. Si lo tratan de hacer directamente, mentalmente, es harto difícil. Tendrían que ser bien genios para hacerlo y eso, ustedes saben que los genios no andan todos los genios, no son tan fáciles de encontrar los genios. Ya. Veamos un poquitito algunos de los otros efectos que ocurren entre la luz y la materia. La reflexión primero. La reflexión es cuando la luz llega a un material y rebota, ¿cierto? Y hay dos tipos de reflexiones. Una es la que se llama especular y difusa. Y esto es bien simple. La especular es cuando el ángulo de entrada de la luz es el mismo que el ángulo de salida. O sea, la luz entra y sale por la misma, con el mismo ángulo. ¿Dónde ocurre la reflexión especular? Ocurre en los espejos. Los espejos tienen reflexión especular y por lo tanto forman una imagen. La reflexión difusa es cuando la luz llega y rebota, pero no en el mismo ángulo, en un ángulo distinto. ¿Y qué es lo que pasa entonces? Que ustedes ven una imagen, si es que ven imagen, se ve difusa. O en algunas veces simplemente no se ve imagen. Por ejemplo, yo estoy mirando una pared blanca aquí. En una pared blanca, la luz rebota, la luz llega y rebota en todos los ángulos más o menos de la misma manera. Y por lo tanto la pared se ve de un color parejo. Si la luz rebota en unas partes con un ángulo y en otras partes con otro ángulo, entonces ustedes van a ver un color más disparejo. Bueno, esos son efectos ópticos. Y ahí tenemos la reflexión de la luz. Hay otro efecto que no lo vamos a ver muy en detalle, pero que sí ocurre, que es la difracción de ondas, ¿ya? Este efecto uno lo puede ver en algunos casos. Ustedes saben que la luz está formada por ondas, ¿cierto? Y las ondas son más o menos lo que uno ve en el mar, unas cosas que tienen máximos y mínimos. Aquí tenemos una onda, ¿ya? Resulta que las ondas tienen lo que se llama la longitud de onda. Si la longitud de onda
es más grande que el espacio que tienen que atravesar, entonces las ondas no son afectadas por el medio. Y en este caso las ondas siguen derechitas. ¿Se fijan? Ya se me acabó el tiempo, pero denme un segundito para terminar esta parte y después seguimos, ¿ya? Entonces, eso tiene que ver con la longitud de onda y la distancia de este agujero. Se fijan que el agujero es más grande que la longitud de onda y aquí no hay problema. Si el agujero es más o menos del mismo tamaño que la longitud de onda, entonces se produce este otro efecto, que las ondas cuando llegan acá se difunden hacia el lado y generan un efecto, es como si se generara una nueva onda. Y si el hoyito es más chico todavía, se sigue generando este efecto de que pareciera que fuera una fuente puntual. ¿Cuándo se ven estos efectos en la realidad? Si uno está en una pieza y de repente entra la luz por un agujero chiquitito de la pared, a veces algunas veces pueden ver que los bordes se ven un poco difusos. ¿Por qué ocurre eso? Porque el agujero chiquitito o los bordes generan este efecto de difracción, ¿ya? Eso, si están en un lugar grande, por ejemplo en una catedral que es grandota, y ven entrar la luz de afuera del sol, al atravesar los vidrios, al atravesar el vidrio, a veces la luz pasa por agujeros que son chiquititos. Y esos vidrios, esos agujeros chiquititos generan ondas que se van difundiendo y que cambian un poco la forma de lo que están viendo. Bien, se me acabó el tiempo, así que vamos a dejar hasta aquí la clase. La voy a subir luego. A propósito, ya la clase anterior la subí y las demás las voy a ir subiendo ahora un poco más parejo, así que por si quieren ver las clases en internet. ¿Dudas? ¿Alguna otra cosa que quieran conversar? Profe, tengo una curiosidad. Los perros ven en colores gris, amarillo y azul, pero como un poco más azul. ¿Por qué? Un poco más azul. Mira, todo lo que ven los distintos animales tienen que ver con el tamaño de los conos, ¿cómo se llama? Bueno. Los conos, el ojo tiene unos conos, unos conitos, y esos conos son los que atrapan la luz. El tamaño de esos conos es lo que determina el tipo de color que uno puede ver. Porque lo mismo que están viendo aquí en la pantalla, el tamaño de estos agujeros tiene que ver con la interacción con la luz. Entonces, si el cono es más grande, puede atrapar luz de longitud de onda más grande. Si el cono es más chico, atrapa luz de longitud de onda más chica. Y eso tiene que ver con los colores que se ven. Yo no sé exactamente cómo es la visión de los perros, pero si se fijan más en detalle van a ver que los perros tienen los conos estos que son de distinto tamaño al que tenemos nosotros. Por ejemplo, los búhos y todos los pájaros nocturnos tienen conos que son mucho más grandes. Y al ser más grandes, atrapan luz de longitud de onda más larga. ¿Y cuál es la longitud de onda más larga? El rojo, el infrarrojo, y el infrarrojo es la longitud de onda más larga, y en la noche hay infrarrojo, así que se ve. Incluso nosotros, como estamos a 37 grados de temperatura, emitimos un poco de luz infrarroja. Y esa luz infrarroja, algo pueden ver los búhos o los animales nocturnos, porque tienen los conos que son más grandes y que pueden atrapar esa luz infrarroja. ¿Alguna otra duda, alguna otra cosa por ahí? Ya, no escuché muy bien. ¿Qué cosa? Que si usted nos va a subir la presentación en PowerPoint. Espera que no. Que si va a subir el PowerPoint. Sí, sí, voy a subir las dos cosas, el PowerPoint y la grabación. ¿Ya?
Bueno, nos vemos entonces, pues, ¿ya? Que les vaya bien a todos y disfruten de la luz y el color. Gracias, profe. Gracias, profe. Cuídese. Chao, profe. Chao, profe. Gracias. Nos vemos, chao. Chao.